para traer la palabra de Dios y compartirla con todos ustedes. No les miento, siento el mismo temor que la primera vez que me tocó predicar en público a un grupo de personas. Y quiero invitarte a que ores conmigo y que sea el Señor guiándonos en la predicación de su palabra. Bendito Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, te doy gracias, Dios, por este privilegio que nos das, Señor, de poder reunirnos, poder adorarte, Señor, por medio de los cánticos, poder adorarte por medio de la lectura de la palabra, poder adorarte, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, usa este siervo inútil, Señor, y ayúdame para llevar tu mensaje. Habla a cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias por cada niño que está aquí reunido esta mañana, Señor, porque son hijos del pacto, son tu iglesia. Te pido, Señor, que los bendigas y nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a poder estar atentos, a no distraernos, y que sea tu Espíritu hablando y redarguyendo nuestros corazones. Te damos gracias en el bendito, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte esta mañana, hermano, a que abras tu Biblia y me acompañes en la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a estar predicando en una porción grande del libro de los Hechos, pero voy a tomar un texto particular, pero estaré predicando sobre todo el capítulo del libro de los Hechos en el capítulo 12. Voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra del Señor así en el libro de los Hechos, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélmitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mocos. Interesante y poderoso lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Esto me llevó a pensar en la preparación del sermón en una ilustración que leí hace mucho tiempo. En una ilustración que mostraba a un hombre de familia que llegaba a su hogar y se colocaba una ropa vieja de esas exclusivas que nosotros tenemos en nuestro closet, llena de huecos, y unos pantalones todos llenos de pintura, y unos zapatos todos viejitos con unos rotos. Y este hombre se vistió de esa forma y salió a pintar las ventanas de su casa. Y estaba pintando no mucho tiempo cuando llegó otro hombre ahí a preguntar por la señora de la casa. ¿Dónde está la señora de la casa? Y este hombre le dijo a este que estaba allí: está adentro. Y él también llamó. Entonces salió
la dueña de la casa, la señora, y este hombre comenzó a exponer lo que él tenía para él y le dijo, bueno, la verdad es que yo veo que están haciendo trabajos aquí y yo quiero también ayudar para ganarme algo. Ofreció sus servicios. Y no había terminado este hombre de hablar cuando el hombre que estaba ahí arriba pintando le dijo, no necesitamos que venga otra persona a ayudarnos. Y este hombre se lo quedó mirando así con una cara como de rabia y le dijo, ¿quién eres tú para venir a decirme que no puedo ofrecer mis servicios a la dueña de la casa? Y lo interrumpe la dueña de la casa y le dice, ese es mi esposo. Ese es mi esposo. Y este hombre apenado pidió disculpas y se fue. Quizás te ha sucedido algo así, no sé, de que a veces sin conocer con quién estás tratando, cometes imprudencias o caes en confusiones bochornosas. Cuán vital se vuelve saber quién es la persona con quien interactuamos nosotros. En nuestra relación con Dios también ocurre algo parecido. Ocurrió también en el libro de los Hechos que ciertos discípulos, de los cuales nos habla el capítulo 19 del libro de los Hechos, les pasó algo parecido. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y allí se encontró con un grupo de unos discípulos y les hizo una pregunta importante. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de estos hombres fue, no sabemos ni siquiera quién es el Espíritu Santo, no hemos oído hablar de él. Y eso es una situación, pareciera que fuera de lo común, ¿cierto? ¿Cómo es posible que estos hombres ya entrados en la fe no hubieran oído hablar del Espíritu Santo? Por supuesto, en la historia el apóstol presenta al Espíritu Santo. Pero sabes, hermano, esto no solamente no pasó allí, sino que hoy también pasa. No solamente pasó una vez en la historia, sino que puede estar ocurriendo ahora mismo, aquí en la iglesia. Cuando te hacen la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Puede que tengas respuestas inseguras, como que no sabes mucho, o puede que haya un silencio. Incluso quizá tu respuesta se asemeje a la respuesta de estos hombres. Pero la palabra de Dios nos está mostrando aquí quién es el Espíritu Santo. Y por esta razón estaremos predicando una serie de sermones, la iglesia Huerto de los Olivos y la iglesia La Roca, sobre quién es el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, para que no nos confundamos o ignoremos acerca de quién es el Espíritu Santo y que la Biblia nos dice a nosotros, los creyentes, quién es. El libro de los Hechos es la segunda carta que escribió Lucas. Y aquí nos muestra la primera parte en el Evangelio de Lucas, y aquí la segunda, escrita al excelentísimo amigo de Lucas, Teófilo. Y aquí podemos ver en la primera parte, en el libro de Lucas, la obra de Cristo. En el libro de los Hechos, que normalmente lo toman como que Hechos de los Apóstoles, podemos ver el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. La permanencia del Espíritu Santo actuando y obrando en el plan de Dios para la iglesia. Y suena un título muy largo, pero eso es lo que nos dice el libro de los Hechos. Y aquí nosotros encontramos un grupo pequeño, inicial, de seguidores de Jesús, cumpliendo la misión del Señor, la encomienda dada por Cristo, el mandato dado por Cristo, que ir y predicar el Evangelio mucho más allá de donde ellos estaban. Y entonces podemos notar enseguida en el libro de los Hechos el énfasis que hace sobre la persona y la obra del Espíritu Santo.
Yo quiero que leas conmigo la palabra de Dios y que vayas conmigo a la palabra de Dios cada vez que vamos a estar leyéndola y que te sumerjas en ella y que lo que yo esté diciendo esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. En Hechos 1, capítulo 1, versículos 4 y 8 dice lo siguiente: y estaban juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las instrucciones de Jesús fueron claras para este grupo de seguidores, este grupo de discípulos, que no salieran de Jerusalén, que esperaran allí, que serían bautizados por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vendría sobre ellos. Y ellos estaban un poco confundidos y lo notamos aquí, porque mira lo que dice: ya vamos a reinar contigo, restablecerás el reino ya. Este sería el final de la película. Jesús le contesta que no. Le dijo: esperen. Lo único que tienen que hacer es esperar, y después van a ser testigos en ese lugar donde estaban y en otros lugares y hasta los últimos de la tierra. Y les dijo a sus seguidores, y les aseguró a sus seguidores, que no estaban desprovistos, que iban a ser capacitados para cumplir ese propósito. No estaban solos. Esa era una tarea que no iban a hacer en sus fuerzas. Y créeme que hacer esa tarea en las fuerzas no tiene fruto. No va a pasar nada. Y Él les marca la ruta que tienen que seguir. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Dios se lo dijo, Jesús se lo dijo, y el Espíritu Santo iba a hacer la obra con ellos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a esos discípulos confundidos les dio una promesa, y no cualquier promesa. Esa promesa fue cumplida el día de Pentecostés, del cual nos habla el capítulo 2 que acabamos de leer. Y el Evangelio llegó, y Cristo nos confirmó esto con el día de Pentecostés. Y nosotros estamos seguros que es así, porque el Evangelio, que comenzó allá en Jerusalén, en ese pequeño terreno, en ese pequeño lugar, territorio, después a otros lugares, ha llegado hasta aquí. Atravesó el charco, llegó a otro continente, llegó a nosotros aquí hoy. Y no creemos en Cristo. Claro que creemos en Cristo, como somos iglesia. Somos iglesia. Hoy queremos centrarnos en el capítulo 2 del libro de los Hechos para considerar la venida histórica del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y ese pasaje encontraremos por lo menos 4 verdades sobre el Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender mejor su persona, su obra entre nosotros. Y quiero que veas esto, hermano, en el libro de los Hechos. Encontramos que está ocurriendo una fiesta allí en Pentecostés. ¿Y eso qué es? Muchos creyentes de pronto no tienen claridad sobre qué es Pentecostés. Era una fiesta judía llamada el día de Pentecostés, también conocida como la fiesta de las semanas o de las cosechas, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una fiesta de las 3 fiestas anuales que realizaba el pueblo de Israel.
el Pentecostés se ofreció la primicia de la cosecha. Hechos 2, del 1 al 4 nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las últimas palabras de Jesús fueron: quédense en Jerusalén, esperen. Y les dio una promesa: que no se fueran, que se quedaran allí. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Y entonces nosotros vemos que ellos se experimentan una violenta ráfaga de fuego, de viento, y unas lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, sobre los presentes. Y ambas cosas, el viento y el fuego, tienen sus relaciones en la Escritura en el Antiguo Testamento. Son señales de la presencia y el poder de Dios. Y esto era señal de que Dios estaba presente obrando, de que Él estaba actuando, que se estaba cumpliendo lo anunciado por Jesús. El Espíritu Santo estaba viniendo sobre su iglesia históricamente para morar, para hacer tabernáculo sobre su iglesia. Y uno queda: oye, ¿cómo así? Si en la antigüedad sí hablaba de eso. Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos hicieron el tabernáculo? ¿Qué sucedía cuando armaban el tabernáculo en su peregrinaje y el pueblo se colocaba alrededor del tabernáculo? Bajaba como una nube de fuego sobre ese lugar, y eso indicaba que Dios estaba con su pueblo, Dios estaba habitando con su pueblo. Pero aquí estamos viendo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está viniendo sobre su iglesia para sellarla, para hacer tabernáculo, no en una casa hecha con manos de hombre, sino en el corazón del creyente. Y está viniendo sobre ellos. Y eso lo vemos claramente aquí. Dice que apenas vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, comenzaron a cumplir la misión encomendada por Jesús. Era una misión que no podían hacer ellos en sus fuerzas humanas. No lo podían hacer por voluntad propia. Tenía que ser algo sobrenatural. Y esto lo está haciendo, hermano, hoy el Espíritu Santo en nosotros. No había otro poder providencial. Ese día en Jerusalén estaba en la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias. Y estamos viendo que el Espíritu Santo está llegando sobre una cosecha de discípulos. Son la primicia. Y podemos ver esta claridad de esta bendición en esa fecha. Y se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Los escépticos en su momento decían: estos están borrachos. Y realmente uno podría decir que la ignorancia es atrevida. ¿Y por qué podríamos decir eso? Porque estos hombres que estaban reunidos en esa fiesta venían de muchos lugares, como nos dice allí, judíos que habían nacido en otros lugares y hablaban otras lenguas. Venían a reunirse para celebrar la fiesta de las cosechas después de la Pascua. Y esas personas puede que no hablaran el hebreo o arameo. Y vemos que el Señor hace una cosa maravillosa y trascendental cuando llega el Espíritu Santo, y es poner a que estos hombres galileos, que tenían profesiones comunes, que no eran letrados de ningún seminario ni comían muchos libros, por el poder del Espíritu Santo, en ese tiempo, en ese momento, esos hombres fueron capacitados para poder hablar otro idioma diferente al de ellos, pero para hablar con de nuevo todo el consejo de Dios, el Evangelio.
para que aquellos que habían venido de otros lugares escucharan en su lengua nativa el mensaje completo del Evangelio. Y por eso estaban maravillados. Pero los que son atrevidos son los ignorantes, que no conocían ese idioma y decían: estos están borrachos. En este primer discurso inaugural que vemos después de lo que sucedió cuando llegó el Espíritu Santo, podemos encontrar 4 verdades, y yo quiero hacer énfasis en esas 4 verdades en el discurso de Pedro. La primera es: el Espíritu Santo es poder para testificar, y mira lo que dice el capítulo 2, versículo 14 y 15, y lo voy a leer para ti. Entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, para que alguien esté así de ebrio. Ya Jesús lo había anunciado, que recibirían poder para testificar cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y lo vemos actuando en ese momento. Pero ahora vemos a un Pedro totalmente diferente al Pedro que antes había negado a Jesús. Antes había negado ser testigo de Jesús por miedo a ser delatado. Este es el mismo Pedro que dejó que el gallo cantara. Es el mismo que dijo que iría hasta la muerte con Jesús por ser un testigo, pero que después se sintió amenazado y lo negó. Ahora un Pedro muy distinto. Llegó el Espíritu Santo. Un Pedro decidido, en voz en cuello, se para delante de esos hombres, sin importar lo que sucediera con él, y habla todo el consejo de Dios. Les habla el Evangelio. ¿Qué marcó la diferencia en Pedro? Fue un esfuerzo humano. Tomó ánimo humano para hacer esto. Pasó de ser un testigo anónimo a un testigo público. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para hacer esto. El Espíritu Santo es el que nos capacita a nosotros para poder compartirle a otra persona el Evangelio. Y puede que tengas miedo, pero es el Espíritu Santo el que te capacita y pone las palabras en ti para que tú le hables el Evangelio a otras personas. Querido hermano, nosotros, todos los que estamos en la iglesia, estamos llamados a llevar el Evangelio. No son los pastores o no son los líderes, somos todos. Todos estamos llamados a hacer la tarea de compartir el Evangelio, porque para todos es el mensaje de Mateo 28, 19: y hacer discípulos a todas las naciones. Llévenles el mensaje del Evangelio. Alguien podría decir: bueno, pero es que alguien podría decir lo siguiente: es que estamos tan capacitados teológicamente con Berkov y con Babic y con otros, y entonces Dios es soberano y está la predestinación. Entonces yo no tengo que predicar. ¿Para qué voy a predicar si son predestinados? Dios sabe quiénes son. Ese mensaje, ese pensamiento no es bíblico. La tarea es ir y compartir el Evangelio. Tú no eres Dios, tú no sabes quiénes son los predestinados. El Señor sí. Y por eso nos manda a nosotros que llevemos el mensaje. Oye, y eso cobra sentido con lo que dice la Escritura cuando Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces nosotros estamos aquí haciendo la tarea, capacitados por el Espíritu Santo, haciendo la obra de Cristo, llevando su voz, y sus ovejas predestinadas por Él van a escuchar y van a venir. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es, iglesia? Que lleves el mensaje del Evangelio a todas las personas. Que lleves el mensaje del Evangelio a todo el que se te atraviese. Y el Espíritu Santo te da el poder. No el poder supersticioso que algunos dicen por ahí que hay, que no, que llegó el poder del Espíritu Santo, entonces comenzaron a hablar jeringosa y a revolcarse en la silla y a hacer cosas extrañas. No, eso no es bíblico. Vimos claramente que Dios es un Dios de orden. Había una fiesta
específica. Era la primera cosecha de discípulos sobre los cuales iba a llegar el Espíritu Santo, y de ahí a otros predicando la palabra, capacitados por el Espíritu Santo. Entonces Dios hace las cosas en orden, no hace desorden, y eso es desorden, lo que le estaba diciendo. Como segundo lugar, el Espíritu Santo en la iglesia es una profecía cumplida. Leímos Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Lo leímos en el antifonal, ¿cierto? El cumplimiento de Joel está en Hechos 2, 16, 21. En los textos que acabamos de nosotros leer de la llegada del Espíritu Santo, Pedro le explica a esta gente lo que está ocurriendo, a toda esa multitud que pensaba, algunos decían que estaban ebrios, que estaban testiguando de que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en su iglesia, que el Espíritu Santo iba a ser derramado, como lo había dicho el Señor por medio del profeta Joel. Pentecostés, vuelvo y retomo, es la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Y estos seguidores de Jesús eran los primeros frutos del Espíritu. Eran las primicias de toda una gran cosecha que ha venido ocurriendo de generación en generación. Y hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga. A través de la proclamación del Evangelio. No a través de mimos y teatricos y cosas extrañas. Es a través de la predicación del Evangelio. Una gran cosecha sería consumada en la segunda venida del Señor. Por esto vemos esta realidad tan grande aquí. Y entre la primera y la segunda venida del Señor, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es la tarea de nosotros? No los escucho, hermanos. Predicar el Evangelio, no calentar una silla, predicar el Evangelio. Y hermano, ¿y cómo lo predico? Hermano, usted predica el Evangelio con sus palabras, de lo que Cristo está haciendo en su vida. Usted predica el Evangelio con sus hechos, en la forma como se comporta con otros. Usted predica el Evangelio con su familia. Usted predica el Evangelio en su trabajo. Usted predica el Evangelio en la universidad, en el colegio. Y todos, desde los más grandes hasta los más chicos, y aquí están los niños, y qué bendición que estén los niños aquí, ellos también predican el Evangelio que se les enseña en su casa. Es una bendición tan grande. Y nosotros también podemos tener esa seguridad de que el Espíritu Santo ha venido a la iglesia. Por ahí también hay otra idea falsa, que dice que los cristianos creen y después necesitan una segunda obra de gracia para estar llenos del Espíritu Santo. Eso es mentira. Cuando el Espíritu Santo llega por primera vez y nace de nuevo, eres lleno. Aquí lo dijo la Escritura. Y así pasó con los discípulos. Y así pasa con los discípulos de los discípulos de los discípulos, o sea, con nosotros. El Espíritu Santo nos llena. ¿Crees esto, iglesia? Pero como tercer lugar, el Espíritu Santo es una señal de victoria. Pedro continúa hablando con todo de nuevo, siendo testigo de Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice en el versículo 32 y 35. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que por vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro predicó con toda claridad lo que Cristo hizo, lo que el Evangelio dice. Y después vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, como señal de la victoria de Cristo en la cruz de Calvario. Cristo venció la muerte, venció al diablo y venció a nuestra carne que nos mortifica hoy. ¿Te mortifica la carne, hermano? A mí me mortifica la carne. Yo no sé si no soy inmaculado. Yo dije que
soy un siervo inútil. ¿A ti te mortifica la carne? Entonces acude a Cristo. Cristo está con nosotros. Cristo nos perdona y nos ayuda a crecer en fe. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, una herencia grande, incorruptible. Y que la vamos a recibir porque Cristo venció. Animémonos, hermanos. Y de pronto estás así todavía como un poco temeroso de predicar el Evangelio. Y como cuarto punto te digo, y te recuerdo los puntos anteriores, el Espíritu Santo es poder para que tú testifiques. El Espíritu Santo es profecía cumplida, es señal de victoria. Pero en último lugar, en cuarto lugar, el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia. Al final de este poderoso discurso de Pedro, inaugural, mira lo que dice Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que escucharon a Pedro. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, escucha bien, como 3,000 personas. Con un sentido de urgencia, Pedro hizo un llamado al arrepentimiento a esas personas que estaban escuchando lo que él decía. Ellos dijeron: ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Fue lo que Pedro les dijo. Él no les dijo: diezma y vive una vida light, tranquila, no te metas con nadie, estate relajado. Vamos a hablar un poquito de psicología y superación personal para que tú organices tus chakras. Él no le vino como un mantra extraño a hablarle de otras cosas que no son el Evangelio. Él hizo el llamado al arrepentimiento, predicó todo el consejo de Dios, lo que Cristo hizo, lo que él les recordó, lo que el Espíritu Santo había hecho en ese momento, y les confrontó con su pecado cuando les decía esto. Y cuando se predica la palabra, hermano, en la iglesia, la palabra se predica como tiene que predicarse, y a veces la palabra huya y no nos gusta. Pero hermano, hay que predicar. Y así como nos gusta y nos puya a todos, tanto el que se para aquí como el que está allá sentado, pero también el que nos ve por las redes sociales. Y nos incomoda porque somos pecadores que necesitamos a Cristo. Si tú eres parte de la familia de Dios, hermano, regocíjate, porque estás lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con poder. Estás capacitado, tienes las arras de esa herencia. Y si tú no eres cristiano, y si tienes dudas sobre tu cristianismo, arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Cristo y búscale de corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Que Él nos ayude a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Saben qué? De pronto hasta podríamos poner un reto. Sí, podríamos hacerlo. Que no quepamos en este lugar, porque compartimos la palabra de Dios con otras personas que no lo conocen. Y que se puedan abrir más iglesias en Barranquilla y en otros lugares, porque nosotros estamos haciendo la tarea de llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares, porque fuimos capacitados con poder del Espíritu Santo. Padre eterno, Dios todopoderoso, te pido, Señor amado, que tú nos ayudes a ser conscientes de que el Evangelio no es un juego,
a ser conscientes, Dios, de que tú nos has capacitado con poder. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad como esos hombres. Te pedimos perdón, Señor, porque no conocemos quién es el Espíritu Santo. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú nos ayudes en esta tarea y que tú nos capacites y nos guíes para hacer tu voluntad, para hacer olor fragante como hijos tuyos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.